Bienvenidos mortales a En la mente del ermitaño, un lugar donde la realidad se desvanece como el humo de una vela y la locura se cuela entre las grietas de tu mente. Aquí, en este reino de sombras y pesadillas, te invito a sumergirte en historias que te llevarán al límite de la cordura y la demencia. Historias que te harán cuestionarte lo que es real y lo que es producto de tu imaginación febril. Así que prepárate para descender a los abismos de la psique humana, donde la oscuridad y el terror esperan. Prepárate para enfrentarte a tus miedos más profundos y para cuestionar tu propia sanidad mental, porque en la mente del ermitaño la realidad es solo una ilusión y la locura siempre es una posibilidad. La primera vez que aparecieron fue en un día de marzo. Yo estaba rumbo al trabajo, en el puente que tenía que cruzar para llegar al centro comercial donde trabajaba. Siempre me gustó ese cruce porque puedes observar la ciudad. Esa mañana tenía prisa porque me quedé dormido. Había bastantes personas en el puente. Era el horario de cambio de turno de las fábricas. Si había algo que yo odiara en aquel entonces más que trabajar en sábado era hacerlo el viernes. Implicaba doble trayecto, de mi casa al trabajo y luego a la prepa de paga que costeaba para poder decir que no soy realmente un fracasado. Estaba absorto en esos pensamientos cuando se mostraron ante mí por primera vez, con un punto en el centro. Parecían casi inmóviles, sostenidas por algo que les impedía balancearse a pesar del viento, que aunque poco, estaba corriendo esa mañana. Pensé que estaban colgados del techo. Me pareció una broma bastante buena. Conforme me acercaba, me percaté que no había nada que los sostuviera. Me pareció bastante curioso, dos ojos gomosos con pupilas dilatadas, buscando la mirada de las personas, y encontraron la mía. Nos miramos fijamente, o al menos tuve esa sensación. Pensé que de regreso tomaría uno si aún estaban ahí, porque estaba bastante alto y no tenía el tiempo para hacer el ademán y bajarlo. Continué bajando el puente, hasta que horas después me pregunté si no lo imaginé y eran reales. Mi cabeza se llenó de dudas y un ligero escozor llenó mis ojos, como si de repente se secaran sin razón. Era bastante extraño, pues recién acababa de tomar agua y no había agarrado el teléfono en horas. No creo que puedan ser reales, y para el momento que yo pase ya alguien los habría descolgado o se los había robado. Además, ¿cómo estarían suspendidos a varios metros del suelo? Pensé no darle mayor importancia. En la tarde los observaría más detenidamente, pero la visión, esas dos bolitas suspendidas en el aire, no salía de mi mente. Pasaron las horas, y en un descanso mientras comía sentí esa rara sensación de ser observado. No le di importancia en ese momento, ya que en el centro comercial no tenía comedor. Entonces nos tocaba comer frente a los clientes. Era normal que los niños te miraran como si estuvieran en un zoológico. Había algunos que se escapaban de sus padres o que sus padres no les importaba lo suficiente como para prestarles atención. Hasta me llegaron a lanzar papas fritas. Para mí era normal hasta cierto punto sentirme así, observado en ese lugar. Durante mi jornada de 9 horas, durante mi jornada de 9 horas pensé en eso, en lo curiosamente reales que parecían. Al terminar la jornada pasé por el puente y no había rastro de que eso hubiese existido. Busqué pegamento, imanes o algo que confirmara la existencia de esas cosas, pero habían desaparecido. Seguí mi día, todo resultaba normal, fui a la escuela, lo olvidé, pues todo resultaba ser algo curioso y nada más. Y así siguió cerca de una semana, algo que no se repetía, hasta que en el centro comercial mi jefe me mandó a acomodar el almacén y había ahí entre las cajas un pequeño bulto del color de mi piel. Lo tomé. Se sentía como esas gelatinas que vendían cuando éramos pequeños, vasos de plástico sellados que al abrir siempre se ven apretados y con agua saliendo a presión del plástico que los contiene.
Lo tomé y lo jugué en la palma de mi mano. Llamé a un compañero que le pareció extraño, pero lo dejamos pasar. Lo tiré y no pasó a mayores. Era mejor lanzarlo a la basura que después tener una inspección por carne o algo que no estaba donde debía estar. Pero en la noche lo volví a encontrar, ahora en mi mochila. Le comenté a mi compañero, pensé que era una broma. Insistí tanto que se molestó. Realmente yo también estaba molesto. Lo lancé con fuerza a la basura. Sonó como cuando le pegas a un plástico con algo duro. El sonido me sorprendió. Por la consistencia no pensé que sonaría tan fuerte. Y me dispuse a irme. Camino a casa, miré otro, o tal vez el mismo. Estaba tirado en la calle. Pensé que no lo miraría más y yo estaba molesto, por eso lo pisé. No sé si alguna vez has pisado un tomate, pero justo así se sintió, una explosión jugosa bajo del zapato. Traté de limpiarlo, pero esa sensación pegajosa jamás desaparece de ese preciso zapato. No estaba mojado, lo revisé en distintas ocasiones. El zapato no tiene rastro de haber tenido contacto con algo. Ni siquiera se ve sucio, de polvo. No le tomé importancia, creí que me había impresionado la sensación y por eso me quedé con ella. Pero, como te comento, en realidad nunca se le quitó esa sensación. Pasaron los días y los ojos volvían a observarme. Estaban ahí, en el puente de nuevo, pero ahora con una constancia diaria. Cada semana aparecía o desaparecía uno. Comencé a preocuparme. Tal vez tenía alguna enfermedad rara de esas que necesitas aplacar con medicamento. Necesitaba algo urgente. Fui al doctor de una farmacia de esas que están en cada esquina. Le platiqué todo. Me dijo que tal vez era algo inconsciente, mi frustración por no tener realmente tiempo para descansar y tanto estrés. Y además, lo mucho que al parecer me importaba lo que dijera el resto sobre mí. Puede que tuviera razón. De igual forma, empecé a tomar medicamentos. No sé qué eran. En aquel momento no le di importancia, solo las pagaba y me las tomaba. Puede que eso agravara la condición de mis alucinaciones, si es que eso eran alucinaciones. El problema con todo esto de la medicina es que solo me quitaba la ansiedad de ver directamente a los pequeños observadores ocultos entre la multitud. Ellos no se fueron, pero yo sí. Me sentía mareado todo el tiempo, olvidaba cosas y, además, esa etapa de drogarme pensando en que serían duró un mes. El primer examen reprobado dije suficiente y no volví a tomarlas. Caminando después por la calle vi a un sujeto que vivía en las calles hablando con una de esas cosas, pegada sobre un aparador de zapatos. Sentí escalofríos y alivio, eran reales y yo no era el único que las veía. Le toqué el hombro, le pregunté qué eran esas cosas y cómo podía comunicarse con ellos. Me contó lo que él sabía. Omitió muchos detalles, porque básicamente él había aprendido a llamarlos. Me contó que ellos entendían y escuchaban, que no hablaban porque no era necesario. Lo que querían que supieras estaba en sus ojos. Miras y la profundidad de su alma toca la tuya. Algo así dijo. Hablaba con un entusiasmo y una sonrisa tan vívida que por un momento dejé de temerles. Por un momento pensé que pudieran llegar a ser tal vez una bendición, que no fueran un peligro. Eso me serviría como salvavidas para superar los días malos que me había traído el siempre estar siendo observado. Y fue ahí cuando él sacó una cosa como la que yo había pisado. Me la puso en la mano y dijo: ellos se dejan ver solo por quien ellos deciden. No pueden morir, solo son lastimados. Y así como a mí me mantienen a veces lejos del alcohol. Conocí a alguien, un hombre que logró comerse uno. No tengo que decirte cómo fue, pero ese ojo salió. Tengo que decir que esa persona nunca fue la misma después de eso. No te rías, no te rías. Ellos lo acompañaron hasta llevarlo al extremo. Yo vi cuando él intentó quitarse la vida, pero ellos no lo dejaron.
Si ellos quieren que vivas, lo vas a hacer. No sé por qué piensan cosas raras. Porque piensan que una víbora podría quitarte el cáncer. Porque un ajolote te devolvería la juventud o te daría la inmortalidad. ¿O por qué siquiera ellos te permitirían acabar tú mismo con su vida? Él no pudo hacerlo. Miró mi cara por un segundo y su expresión cambió. Espero no sufras tanto. El resto de mi día pensé en ello. Ellos sabían que los había lastimado. Ellos vendrían por mí. Esa noche, en mi habitación comenzó 2 pequeños luceros con la fuerza de 2 focos de Navidad, distantes y solitarios. Dormí lo más que pude, y al despertar ya no eran luces. Estaban los ojos flotando sobre mí. Sabían que sentía, que podía sentir su dolor cuando me miraban. Al parecer este breve encuentro con alguien que podía entenderlos me permitió a mí también entender. O ellos vieron que estaba listo para contactarme con ellos, no lo sé. Pero no había nada que pudiera decirles. Me levanté, me metí a bañar y ellos estaban ahí. Eran 3, pegados a la pared de la ducha. Terminé de bañarme rápido, me cambié, fui al trabajo. Estuve ahí y esos 3 me acompañaron. Al día siguiente lo mismo. Con las semanas llegaron más, siempre de uno en uno. Abrí el almacén y se veían parpadear en la oscuridad como pequeñas cucarachas dispersas. A pesar de mis esfuerzos, ellos no dejarían que los ignorara. Con el tiempo, y al volverse más, dejaron de verme desde el techo, como si me tuvieran confianza o algo por el estilo. Llegaba a mi casa y mi cama estaba repleta de esas bolitas de piel. Yo trataba de convivir con ellos, de forma que no se me notara que realmente veía esas cosas, que el resto no podía ver. Esto realmente duró meses. Fue tan paulatino que de ser 3 al principio se volvieron 5, luego 6 y cuando fueron 25 los dejé de contar. Había alguno que de repente reconocía como nuevo, ya que no se acercaban tanto como el resto, pero sabía que tarde o temprano también estarían a centímetros de mí. Llegué al límite cuando ya en septiembre, en el trabajo, después de aguantar las ganas de ir al baño durante un largo rato, en una larga y pesada jornada, entré al baño y miré que había un ojo en la taza mirándome y en el orinal otros 2, simulando una cara con la coladera como boca. La mirada que te lanza una pareja antes de besarte, la incomodidad me superó. Salté sobre la taza, me doblé el tobillo y al caer se movió de sitio. Al parecer la despostillé, cayó un trozo bastante grande. Con el pie, que no me dolía, la volví a patear y se terminó de quebrar. El excremento brotó por todos lados. Luego comencé a patear el migitorio hasta que se cayó de la pared y miré 2 de ellos nadando entre las aguas negras y comencé a pisarlos. Con una sensación incontrolable de que recorría mi cuerpo, me sentí feliz. Obviamente, los del centro comercial llamaron a la policía. Todos se sorprendieron, como yo había hecho algo así. Luego se supo que tomaba pastillas y que dejé de tomarlas. Sabía que no volvería a ese trabajo. Ya en el MP o como sea que se llame, ellos jugaban entre los presos. Era una situación casi hilarante. Si me hubiera reído de cómo saltaban y cómo se movían entre ellos, me hubieran molido a palos en ese lugar. Pero estaba molesto por ello. Me habían hecho pasar un muy mal rato. Cuando mi madre llegó, hizo el papeleo y salí. Mi cara se caía de vergüenza y ella no paraba de decir las cosas que pensarían los demás. Que yo ya no tendría trabajo nunca. Que todos creerían que estoy loco. Que nunca debí dejar la escuela cuando era más joven. Que qué clase de chica podría estar en mi vida después de esto. Que probablemente estaría el resto de la vida solo. Ellos me miraban, burlándose de mí,
Muy probablemente no estaría el resto de la vida solo. Ellos me acompañarían. Pero nada de eso importaba en ese momento. Yo sabía que tenía que aprender a vivir con ellos. Tal vez tomar pastillas sin la supervisión adecuada era un mal camino, pero al menos era un camino. Me corrieron del trabajo, obviamente. Me dieron un poco de dinero, lo cual usé para pagar mi comida y mi preparatoria en lo que encontraba otro empleo. Recuerdo las clases sin poder concentrarme entre los nuevos medicamentos y la presencia de esas cositas, brincando y flotando por todos lados. Nada realmente me hacía sentido. Entendía las clases, pero era una odisea escribir con ellos en mis libretas. Hacer las tareas era una pesadilla. Sabían que los ignoraba lo mejor que podía y que no tenían efecto sobre mí. Con la confianza obtenida por el medicamento y sabiendo que si tenía otro episodio de quebrar cosas, mi madre me mandaría ahora sí a un internado psiquiátrico y no solo con un médico general, ellos me molestaban, saltaban sobre mi cabeza, me movía la pluma mientras escribía, pero yo los ignoraba. Cuanto más pastillas tomaba, más aparecían. Solo un momento me sentía vulnerable a ellos, y era cuando despertaba, antes de desayunar y tomarlas. Y un día lo comprendieron. Desperté, no había ninguno, solo quedaba una pastilla y tendría que ir a comprar mi dosis de la tarde. Ellos lo miraron, entendieron que era su oportunidad. La tomé y comencé a comer. Y en el segundo trago que le di al vaso de leche estaba uno. Sentí náuseas, escupí y logró escurrirse entre mi boca. Ahora me miraba desde el plato. Vomité de forma involuntaria la pastilla. Revolví varias veces para ver si la encontraba y fue en vano. Corrí fuera de casa. A poca distancia había un parque. Pensé que sería una primera parada antes de ir a la farmacia para ponerme más tranquilo. Corrí, quería estar en un lugar abierto con gente alrededor, así podría sentirme un poco más seguro. Agitado, chorreando de sudor, llegué al parque, pero la gente aumentó mi neurosis. Ellos se pegaban a los rostros de los adultos, de los niños, se turnaban para chocar contra mi cuerpo ya de por sí alterado. Comencé a sentir el desequilibrio por falta de los tranquilizantes y me alejé de todos. Llegué a un puente, debajo pasaba un pequeño arroyo con un poco de piedras. Lo pensé por un segundo, esconderme ahí era una buena idea y salté. No sé qué pasó. Cuando caí mal. Solo sentí cómo mi pierna se dislocó y mi hombro después. Tirado en el agua, la desesperación aumentó. Ellos me llevaron y me cubrieron cuidadosamente con hojas. Querían que nadie me viera. Durante un tiempo estuve ahí, antes que me encontraran. Realmente no sé si fue 1 hora, 20 minutos, pero se sintió una eternidad. Ellos hicieron el afán de alimentarme con hojas y raíces, pequeños animales muertos y excremento. Terminaron con la poca paciencia que había en mí. Trataban de acabar con una parte de mi mente. Bailaban cada que yo no podía controlar los escalofríos por el dolor. Bailaban en el aire. Celebraban cada que yo aguantaba el llanto en silencio. Cuando intentaba gritar, ellos entraban en mi boca y en mi nariz. La sensación gelatinosa era asquerosa. Terminaba teniendo arcadas que aumentaban el dolor. Quería morir, pero ellos no me dejarían. Me acompañarían en cada momento, incluso cuando llegaron los paramédicos y aún en la camilla rumbo a la ambulancia, los veía burlarse de mí. Y aun cuando me quedé en el hospital se burlaban. Cuando me operaron la pierna para ponerme tornillos, porque al parecer se rompió, no solo se dislocó, evitaron que funcionara el anestésico de alguna manera. Habían descubierto cómo interferir en mi cuerpo, o quizá yo les había dado el permiso al mirarlos. Ahora mi mente les pertenecía y yo solo podía pensar en cuándo me dejarían de mirar. Bien, sí se grabó. Estuvo más largo de lo que pensé. Realmente es como la cuarta vez que escribo este outro, que grabo, ¿no?
escrito, hice como un boceto para más o menos darme. Y lo de los outros es un show. Am, es el tercer cuento que escribí cuando oficialmente me puse a hacer esto en serio, que no lo hice en serio porque no saqué libros, sino que me puse a escribir, ¿no? Como sentarme y decir, ok, quiero hacer esto, que no sea eh, literatura gris, quiero hacer algo de fantasía, algo extraño. Y este es el tercer cuento que escribí, como ya centrándome en, quiero hacer algo extraño, algo diferente. Y con este me sentí más cómodo y ya después vinieron los demás que han visto, pero a este le tengo especial cariño. Es porque el libro, este cuento originalmente se iba a llamar Ataque de Ansiedad. Porque pues va de eso, ¿no? De sentirte observado y que terminas explotando y con comportamiento errático. Pero el libro, porque este fue uno de los primeros y porque me gustó mucho, el libro se iba a llamar De insomnio y ataques de ansiedad. El ataque de ansiedad venía aquí, el insomnio era porque, bueno, la mayoría de estos cuentos están escritos después de las 12 de la noche. Entonces, de insomnio y ataques de ansiedad. Este escrito me abrió la puerta para eh, experimentar un poquito más y por eso le tengo bastante aprecio. Ya lo dije, después de este vino la comunión y vinieron otros más que están como más yo siendo experimentador, que luego les mostraré algunos no los voy a mostrar, pero es a partir de este que se como encuadra lo que quería hacer. No es propiamente cómo se rige todo lo demás que he hecho, pero es esto lo que quería hacer y me ceñí bajo esta línea. Y dicho eso, me despido con un frasecita, como siempre. Raza, no hay que darle importancia a la vista de los curiosos. Si te están viendo es porque algo estás haciendo bien, así que síguelo haciendo.